Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía para adentrarnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar y que, sinceramente, me preocupa un poco. Hoy vamos a charlar sobre un asunto delicado, un tema que involucra a una figura pública muy conocida y, lo más importante, la protección de su familia. Y es que, como ya habrán visto en el título, Kerem, sí, el mismísimo Kerem que tanto admiramos, ha pedido respeto. Y no es cualquier tipo de respeto, es un respeto profundo, un respeto que implica la privacidad de su familia. ¿Por qué? Pues esa es la pregunta del millón que vamos a tratar de responder hoy, desentrañando los detalles, analizando las posibles causas y, por supuesto, compartiendo mi humilde opinión al respecto. Así que si te interesa saber qué está pasando, por qué Kerem ha hecho este llamado y qué implica para su familia, quédate conmigo hasta el final porque este vídeo está cargadito de información. Vamos a analizarlo todo con mucho cuidado, con respeto, y siempre teniendo en cuenta la importancia de la privacidad y el bienestar de las personas. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, no puedo empezar sin pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, como saben, siempre les traigo los chismes más jugosos, los análisis más completos y, sobre todo, la información más actualizada. Así que no se lo pierdan. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa: Kerem Bürsin y su llamada por la privacidad. La noticia se ha propagado como la pólvora por todas partes, desde las redes sociales hasta los medios de comunicación. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, Kerem, a través de sus redes sociales y en declaraciones a la prensa, ha expresado su preocupación y su enojo por la constante persecución mediática que está sufriendo su familia. Para entender mejor el contexto, es importante recordar que Kerem, como actor, ha estado expuesto a la vida pública durante mucho tiempo. Su fama, especialmente desde su participación en Love is in the Air, se disparó a nivel internacional. Eso inevitablemente trae consigo un interés desmedido por su vida personal, sus relaciones, sus amistades y, por supuesto, su familia. Los paparazzis, los medios de comunicación y los fans en general, se han volcado a seguir cada uno de sus pasos. Pero, ¿hasta dónde llega este interés legítimo y cuándo se convierte en una invasión? La fama, en la era digital, tiene un precio. Uno que muchos famosos están pagando y a veces ese precio es demasiado alto. La constante exposición, la falta de privacidad y el escrutinio público pueden ser abrumadores, incluso para los más fuertes. Y cuando la familia, los seres queridos, se ven arrastrados a este torbellino, la situación se vuelve aún más complicada. Kerem, en sus declaraciones, ha dejado claro que la situación actual ha llegado a un punto en el que su familia se siente asediada, acosada y, en definitiva, vulnerada. Está hablando de la invasión de su privacidad, de la intromisión en su día a día, de la persecución constante que sufren sus seres queridos. Es un grito de auxilio, un llamado a la cordura, una súplica por el respeto. Imaginemos por un momento cómo sería vivir con la sensación de que cada movimiento, cada salida de casa, cada encuentro familiar, está siendo observado, fotografiado y analizado por desconocidos. Piensen en la ansiedad que genera tener que mirar por encima del hombro constantemente, en el estrés de saber que tus hijos, tus padres, tus hermanos, están siendo seguidos, fotografiados, grabados, sin su consentimiento. Es una situación que genera, inevitablemente, miedo, inseguridad y, en definitiva, afecta la calidad de vida de las personas. Y es precisamente esto lo que Kerem está denunciando. En sus declaraciones ha enfatizado que el foco de la atención mediática debe estar en su trabajo, en sus proyectos profesionales. Entendemos que la gente se interese por él, por sus películas, por sus series, por sus entrevistas, pero que esa curiosidad no justifique la invasión de la privacidad de su familia. Él mismo ha dicho que entiende el interés, pero que hay límites y que estos límites se han sobrepasado. Y es que, ¿dónde está la línea entre el interés legítimo por una figura pública y el acoso? Esta pregunta es crucial. ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad del público? ¿Hasta dónde deben los medios de comunicación satisfacer esa curiosidad? ¿Y dónde está la responsabilidad de los fans? Porque, seamos honestos, todos tenemos un papel en esta dinámica. Ahora, ¿cuáles son las posibles razones detrás de este pedido de respeto? Pues bien, hay varios factores que podrían estar contribuyendo a esta situación, y es importante analizarlos para entender la magnitud del problema.
Uno de ellos es, sin duda, el creciente poder de las redes sociales. Hoy en día, con un teléfono móvil y una cuenta de Instagram, cualquiera puede convertirse en un paparazzi aficionado. Las fotos, los vídeos, los chismes se propagan a la velocidad de la luz, sin ningún tipo de control ni filtro. La inmediatez de las redes sociales, la posibilidad de publicar contenido al instante y la falta de regulación han creado un caldo de cultivo para la invasión de la privacidad. Además, la cultura del chisme y la curiosidad morbosa por la vida de los famosos está muy arraigada en nuestra sociedad. Los medios de comunicación, a menudo, se alimentan de estas historias, buscando siempre la primicia, la foto exclusiva, el detalle que genere más clics y visualizaciones. Esta dinámica, impulsada por el afán de lucro, puede llegar a ser muy perjudicial para las personas que se encuentran en el ojo público. La competencia entre los medios, la necesidad de destacar y la búsqueda constante de contenido viral a menudo llevan a la publicación de información sensible y a la intromisión en la vida privada de las personas. Otro factor importante es la falta de leyes y regulaciones que protejan la privacidad de las personas, especialmente en el ámbito digital. En muchos países, incluido Turquía, donde reside Kerem, las leyes de protección de datos personales no siempre son lo suficientemente efectivas para garantizar la privacidad de las figuras públicas y sus familias. Esto deja a las personas expuestas a la arbitrariedad de los medios de comunicación y los paparazzis, sin tener muchas herramientas legales para defenderse. Las leyes de protección de datos, en muchos casos, no se adaptan a la velocidad con la que se mueve la tecnología y no contemplan las nuevas formas de acoso y hostigamiento que surgen en el mundo digital. La situación de Kerem, lamentablemente, no es un caso aislado. Son muchos los famosos que han alzado la voz para denunciar el acoso mediático y la falta de respeto a su privacidad. Actores, cantantes, deportistas, influencers, todos ellos se enfrentan a diario a la persecución de los paparazzis, a la divulgación de información privada y a la constante presión de los medios y los fans. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Cómo podría cambiar esta situación? Pues bien, lo primero que hay que destacar es la importancia de la concienciación. El llamado de Kerem ha sido un grito de alarma, una llamada a la reflexión sobre la importancia de la privacidad y el respeto a la vida personal de las personas, incluso de las figuras públicas. Es fundamental que los medios de comunicación, los periodistas, los fotógrafos y, en general, todos aquellos que se dedican a cubrir la vida de los famosos, sean conscientes de los límites. Que respeten la privacidad de las familias, que eviten la persecución y el acoso, y que se centren en la información relevante y de interés público. La ética periodística, en este caso, debería ser primordial. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la forma en que cubren la vida de los famosos, y deben ser conscientes del impacto que sus acciones pueden tener en la vida de las personas. Por otro lado, es importante que los fans, los seguidores y el público en general reflexionemos sobre nuestro papel en esta dinámica. ¿Realmente necesitamos saber cada detalle de la vida privada de nuestros ídolos? ¿Justificamos el acoso y la persecución con el argumento de que son famosos y deben aceptarlo? Creo que es fundamental que hagamos un ejercicio de empatía, que nos pongamos en el lugar de Kerem y su familia, y que entendamos que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser protegido. La admiración por un famoso no debería justificar la invasión de su vida privada. Debemos recordar que detrás de la fama hay personas, con sentimientos, con miedos, con una vida personal que merece respeto. Además de la concienciación, es necesario que se fortalezcan las leyes y regulaciones que protegen la privacidad de las personas. Los gobiernos y las instituciones deben tomar medidas para garantizar que los famosos y sus familias estén protegidos del acoso, la invasión de la privacidad y el uso indebido de sus datos personales. Se necesitan leyes más claras y efectivas, que contemplen las nuevas formas de acoso y hostigamiento que surgen en el mundo digital. La protección de la privacidad no debe ser un lujo, sino un derecho fundamental para todos. En cuanto a Kerem, es probable que continúe utilizando su voz para defender la privacidad de su familia y para concienciar sobre este tema. También es posible que tome medidas legales para proteger a sus seres queridos, si fuera necesario. Lo importante es que a partir de ahora, todos seamos más conscientes del impacto de nuestras acciones y que respetemos la privacidad de las personas, independientemente de su fama o posición social. La lucha por la privacidad es una lucha que involucra a todos. Es un llamado a la empatía, al respeto y a la responsabilidad. Es un recordatorio de que detrás de la fama
Hay personas que merecen ser protegidas. Y es un llamado a la acción para que todos, desde los medios de comunicación hasta los fans, hagamos lo correcto. Ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué podemos hacer nosotros, como seguidores, para apoyar a Kerem y a su familia? ¿Cómo podemos contribuir a esta causa? La respuesta es sencilla, respetando su privacidad. Evitando la divulgación de información privada. No compartas fotos, vídeos o chismes sobre su familia que no hayan sido compartidos públicamente por ellos mismos. No persiguiendo a los paparazzis. Si ves fotos o vídeos tomados por paparazzis, evita compartirlos y comentarlos. No alimentemos la máquina del morbo. Apoyando a Kerem en sus declaraciones. Comparte sus mensajes en redes sociales, apoya sus iniciativas y muestra tu solidaridad. Educando a otros fans. Si ves comentarios o acciones irrespetuosas, haz un llamado al respeto y a la privacidad. Informándote sobre el tema. Busca información sobre la importancia de la privacidad y la protección de datos. Reflexionando sobre tu propio comportamiento. Analiza tus propias acciones y cómo contribuyes, consciente o inconscientemente, a la invasión de la privacidad de los famosos. Apoyando a los medios de comunicación que respetan la privacidad. Prioriza consumir contenido de medios que se toman en serio la ética periodística y evitan el sensacionalismo. En resumen, la clave está en la empatía, el respeto y la responsabilidad. Debemos recordar que Kerem y su familia son personas, con sentimientos y una vida privada que merecen ser protegidos. La fama no debería ser un billete para la invasión de la privacidad, sino una oportunidad para ser conscientes del impacto de nuestras acciones y para actuar con respeto y consideración. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la situación de Kerem, su llamado a la privacidad, las posibles causas y las consecuencias que esto implica. Hemos hablado sobre la importancia del respeto, la necesidad de proteger a las familias y la responsabilidad que tenemos todos, como sociedad, de respetar la privacidad de los demás. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem está en lo correcto al pedir respeto por su familia? ¿Creen que los medios de comunicación y los fans deben ser más respetuosos con la privacidad de las figuras públicas? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en dejar sus ideas y debatir sobre este tema tan importante. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas estén informadas sobre este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán información, análisis y sobre todo, mucho chisme de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la privacidad es un derecho, no un privilegio.